Vamos a la palabra del Señor, mis amados hermanos. Le invito a que abra su Biblia, la carta del apóstol San Pablo a Tito. Las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, primera y segunda Timoteo, y la carta de Tito son consideradas las epístolas, las cartas pastorales, las instrucciones, tanto para Timoteo, el cual fue un joven pastor, con una encomienda de parte de Pablo en Éfeso, una de las iglesias más, ahora sí que más resaltantes, conocidas, y Tito, que fue establecido en el área de Creta para que estableciese ancianos, pastores en diferentes lugares. La importancia de los pastores, ¿verdad?, en las congregaciones. Usted sabe que todo rebaño necesita ¿un qué? ¿Un qué? Pastor. Todo rebaño necesita un pastor. Entonces es muy importante los pastores en las congregaciones. Un día yo tuve un miembro de mi congregación hace muchos años que llegó y dijo: yo no me sujeto a nadie, dice, yo me sujeto al pastor de pastores, ¿verdad? Y luego le digo: híjole, hermano. Le digo: al no sujetarte a las autoridades que Dios ha establecido, a Dios resistes, porque Dios estableció pastores. ¿Cuánto dicen amén? En la palabra de Dios dice: ¿cómo puedes amar a Dios que no has visto si a tu hermano que lo ves no lo amas? O sea, ¿cómo puedes sujetarte a un pastor que no has visto si no te sujetas al pastor que Dios te puso? Tenemos que estar siempre, ¿verdad?, dentro de la cobertura de un pastor, de una iglesia. ¿Cuánto dicen amén a eso? Es muy importante. Créanmelo, yo le comparto esto por la experiencia. Aún cuando yo vine a los Estados Unidos en 1987, ya hace añitos, y Dios me dio la oportunidad de iniciar una iglesia, la primera iglesia que Dios me dio la oportunidad de iniciar en 1991. Fui un pastor independiente, comencé la obra independiente. O sea, no tenía, tenía mentores, pastores, pero no estaba bajo una cobertura, bajo una supervisión. Y yo siempre reconocí la autoridad y he reconocido la autoridad, porque la única manera de yo tener autoridad es estar bajo autoridad. ¿Sí sabía usted eso, verdad? No somos cristianos que nos movemos como queramos, o sea, estamos bajo una autoridad y por eso nos da autoridad el Señor. Y busqué la cobertura, busqué el lugar, ¿verdad?, para estar bajo una supervisión y tener por encima de mí, pastores. Aún lo sigo teniendo, ¿no? Y ahorita, como menciona David, ¿no?, considera un mentor. Yo tengo mentores también y ayudamos a los pastores, ¿verdad?, para seguir edificando y construyendo la obra del Señor. Ese es nuestro trabajo. Amén, hermanos. Entonces, estas cartas, la carta de Pablo a Timoteo y a Tito, son pastorales. Y miren lo que le dice en el segundo capítulo, versículo 1. Le dice Pablo a Tito: pero tú, o sea, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Una vez más se lo leo, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde ya, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar y alabarte y adorarte. Y bien decía el pastor David: Señor, no solamente venimos a cantarte, no solamente venimos a oír tu palabra, venimos a experimentar tu presencia. Tu palabra, Señor, dice en el Salmo 133: mirad cuál hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envías tu bendición, Señor, y tu vida eterna. Como en este día, Señor, creemos que tú has extendido tu brazo de poder para traer sanidad a nuestros cuerpos, a nuestra alma y a nuestro espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque solamente tú lo haces, Señor, y donde tú estás en medio, Señor, ahí donde tu espíritu está, ahí hay libertad, Señor. Y aquí tenemos libertad. Ahora te pedimos que nos instruyas a través de tu palabra, Señor, que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros, para los que estamos aquí y para los que han de escuchar este mensaje también, Señor. Que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Todos decimos amén, ¿verdad? Que así sea. Cuando a mí me ordenaron, yo prediqué este mismo mensaje y a veces me cuesta trabajo decir las mismas cosas porque Dios cambia, ¿no? O sea, muchas cosas. Prediqué hace rato esto. Cuando a mí me ordenaron, yo recuerdo que a la hora de ordenarme hicieron una ceremonia como si me estuvieran casando. ¿Verdad? ¿Cuántos se recuerdan el día que se casaron? Yo me recuerdo bien, hace 35 años que me casó el pastor Chuy Olivares, por cierto. Tiene buena mano Chuy, 35, con la misma. Y yo recuerdo cuando me estaba casando, cuando estaba en la ceremonia, me dijeron, prometes delante de Dios amarla, cuidarla. O sea, y yo estaba tan, no, sí, yo lo prometo, ¿verdad? Prometo. Bueno, cuando a mí me ordenaron me dijeron, prometes predicar, enseñar, únicamente la verdad de Dios. Y sabe, para mí era, o sea, como te vas a casar. Y yo dije, lo prometo. Y bueno, le quiero decirle que alguien me preguntó hace días, ¿cuándo iniciaste el ministerio para servir a Dios? A los 9 meses de haberme convertido, yo entregué mi vida al Señor en el ministerio. Me fui a vivir a la iglesia de tiempo completo, hermanos. Sin que me dijeran, te vamos a pagar. Nada. Yo quería servir a 9 meses de haberme convertido, me fui a la iglesia y que aquí yo quiero servir a Dios. Entonces tengo 42 años sirviendo al Señor. Y en esos 42 años yo siempre he recordado, predica la palabra. Yo vine a este país hace 37 años sabiendo que de este lugar, de este país, es un país que revolucionó al mundo. En los primeros años, las primeras décadas del siglo pasado, del siglo XX, donde se expandió un avivamiento por todo el mundo, hermanos, porque los americanos se fueron a todas las naciones de aquí porque hubo un avivamiento. Y yo tenía ese deseo de conocer Estados Unidos porque sabía que de aquí habían surgido los misioneros a todo el mundo, ¿no? Donde fuimos impactados. México fue impactado por misioneros. Entonces, pero a través de los años me he dado cuenta, como dice la Escritura, que han venido muchos vientos de doctrina. ¿Verdad? Vientos de doctrina. Entonces, cuando la Biblia nos habla acerca de cómo Dios estableció los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que no seamos llevados por todo viento de doctrina, me doy cuenta de la importancia de las Escrituras, hermano, y de lo que es la palabra. No vientos de doctrina, no modas espirituales, no movimientos que se han levantado a través de los años, sino la palabra de Dios. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, es tan importante la palabra, fíjense bien, en nosotros los ministros. Aquí la tarea asignada para Tito, y es la misma tarea a todos los verdaderos siervos del Señor, a los que verdaderamente servimos a Dios, es enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la sana doctrina? Simple y sencillamente la palabra de Dios, hermano. Porque si usted busca la definición o el significado de sana, significa simple y sencillamente tener buena salud, estar bien, ser incorrupto, o sea, no corrupta la palabra. Acuérdense que nosotros hemos sido renacidos por la palabra de Dios, que es una palabra incorruptible. Amén. Entonces, si nosotros no como ministros no entendemos eso, y nos dejamos llevar, ¿verdad?, por otros vientos de doctrina, vamos a enseñar otras cosas que hoy en día, tristemente, o sea, lo digo tristemente, ¿verdad?, muchos grupos, muchas iglesias que comenzaron bien han terminado mal, con falsas doctrinas. Primera de Pedro 4:11 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Fíjese qué tremendo, ¿no? Si alguno va a hablar, ¿qué va a hablar? Siempre cuando usted evangelice, hábleles de Dios, hábleles de la palabra. O sea, su testirollo es muy aparte.
O sea, su testimonio va a servir en un momento dado, pero lo importante que deben de oír los que vamos a evangelizar es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué produce? Produce fe. La fe viene por el oír. ¿Y el oír? Por la palabra de Dios. Entonces, si usted le habla la palabra de Dios, esa persona que oye la palabra de Dios va a decir, y despierta esa fe, ¿verdad?, que lo lleva a conocer a Jesús, y es la fe salvadora, la que lo salva. Entonces, si alguno habla, dice la palabra, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, o sea, ministra, sirve, ¿verdad?, ministre conforme al poder que Dios da, a la gracia que Dios nos ha dado. O sea, hay ministros, hay personas, ¿verdad?, que Dios les ha dado una gracia. Por ejemplo, yo veo una gracia en David, ¿no?, en la manera de enseñar, en la manera de dirigir la alabanza. O sea, él ministra conforme a la capacidad, la gracia que Dios le ha dado. Y así debe de ser. O sea, no estamos tratando de impresionar o de hacer un show, de decir, no, es que yo fui en el mundo y yo aquí vengo, ¿verdad? O sea, no. O sea, es la gracia de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es precisamente lo que dice la palabra de Dios. A eso se refiere. O sea, ¿qué es la sana doctrina? Una doctrina saludable, una sana doctrina está basada únicamente y exclusivamente en la palabra de Dios, hermanos. En la palabra de Dios. Es lo que Pedro quiso decir cuando escribió en Primera de Pedro 2:2. Vaya conmigo. Una palabra sana, una palabra que viene directamente de la Escritura. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, un buen alimento, vamos a decirlo aquí, la leche sana es aquella que es pura, que no se le ha añadido absolutamente nada. Si a la leche, ¿verdad?, usted le quiere agregar agua para que rinda más, ya no es pura, ya está diluida, ya no tiene el mismo efecto que debería de tener cuando es pura. Así es la palabra de Dios. Si se le agrega algo a la palabra, si se le pone algo a la palabra, o sea, ya no es tan efectiva, ya no produce lo que debería de producir. La enseñanza de hombre que viene del pensamiento del hombre no es sano, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo en la Biblia, porque es ahí donde se derivan todas las filosofías de los hombres, los pensamientos de los hombres. Porque yo leo la Biblia y es que yo le entiendo así. Espérate, es que no es lo que tú quieres entender, es lo que la Biblia da a entender, lo que la Biblia dice. Y algunos se hacen pelotas, no sé esa palabra, ¿no?, bolas, ¿verdad?, y empiezan a sacar sus rollos. Mire, la Biblia es tan sencilla. Usted sabe que una de las características, yo he escuchado, he andado en muchos lugares, ¿verdad?, y oigo testimonio, ¿no? Me dice, no, es que cuando yo escuché al pastor Chuy Olivares, de una manera tan sencilla de enseñar la Biblia, o sea, porque no necesitas tanto rollote, ¿sí o no? O sea, es entendible. Decimos en mi rancho, al buen entendedor, pocas palabras. O sea, ¿para qué le vientas un rollote de tratar de convencer? No es tratar de convencer, es que la gente oiga la palabra, y esa palabra produce en nosotros los cambios. Aquí cuando dice Pedro desear como niños y menciona la leche espiritual, pero que no esté adulterada, ¿verdad?, esa es la que deseamos tomar, porque ese es el buen alimento. Un evangelio que no está adulterado, hermanos. Un evangelio que se predica porque se predica. A veces no les va a gustar a la gente. Un día estaba un cristiano ahí en la ciudad de Seattle, ¿no? Y ya en ese tiempo pues ya se escuchaban mucho los mensajes de Chuy, de casa de oración, ¿no? Incluso yo tenía un programa de radio en un canal, ahí todos los días de 12 a 1 de la tarde, y yo ponía muchas predicaciones de Chuy, y ya estaba siendo muy conocido, ¿no? Y le estábamos deshaciendo el negocio a muchos. Y un día estaba un muchacho ahí en un lugar y un pastor llegó y le dijo, ¿a quién estás escuchando? ¿Estás escuchando al pastor Chuy? No lo escuches. ¿Pero por qué? No lo escuches, porque él está dividiendo iglesias. Y luego él dijo, no, pues al contrario, no nos está enseñando la verdad. O sea, no se trata de dividir iglesias, lo que pasa es que la gente escucha y se da cuenta la diferencia al evangelio.
Entonces, que el evangelio ha sido adulterado. Entonces, cuando llegan, oyen la verdad liberta. Dice la palabra, ¿no? La verdad, o sea, mucha gente se enfoca en a ver qué es del diablo y qué no es de Dios. A ver, ¿dónde está el diablo? Y andan buscando el diablo, andan buscando lo falso. No, hermanos, déjenme decirle una cosa. El Señor nos mandó a buscar lo falso. Él dijo, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Porque cuando tú conoces la verdad, inmediatamente vas a identificar lo que es falso. Si tú no conoces la verdad, ahí está el problema. Porque no sabes distinguir entre lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Por eso es muy importante. Y aquí Pedro hace alusión, ¿verdad?, a una leche, a un alimento que ha sido adulterado. Las enseñanzas de los hombres, hermano, las filosofías de los hombres contaminan el verdadero evangelio. Porque Dios dice en su palabra, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. Son muy altos los pensamientos, los caminos de Dios, más que los nuestros, hermano. No es lo que yo pienso, lo que yo creo. O sea, no, es lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que Dios dice. Las enseñanzas de los hombres se convierten vanas, no tienen poder, no tienen valor, no transforman a la gente. Solamente, ¿cómo se puede decir? O sea, ganan seguidores porque les gusta. Oh, cómo me gusta ese predicador. Verás qué bien predica, pero no hay cambios en tu vida. O sea, esa palabra no produce cambios en tu vida. Hay buenos expositores, hay buenos, ¿verdad?, y elocuentes predicadores, pero ¿sabe una cosa? Muchos de esos mensajes están vacíos porque no producen vida. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, producen cambios. ¿Sí? Entonces tenemos que estar bien atentos. Marcos capítulo 7, miren lo que dice la palabra del Señor. Marcos 7, capítulo 7, versos 7 y 8. Dice la escritura así, se lo leo, dice: pues en vano me honran, dice aquí Jesús mismo está hablando, dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí claramente les está confrontando y les dice que enseñan como si fueran enseñanzas, mandamientos de hombres. Versículo 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, haciendo a un lado la palabra de Dios, se aferraban a las tradiciones. Ese era el problema en ese tiempo. ¿Cuáles eran las tradiciones? Los lavamientos de los jarros, de los vasos, de beber y otras muchas cosas semejantes. ¿Se acuerdan que un día llegaron a Jesús y dijo, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? ¿Se acuerdan? Cochinos, se lavan las manos. Y Jesús les dijo claramente, lo que entra a la boca no contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, ¿qué era más importante, el corazón o lavarse las manos? Corazón, ¿no? Imagínense, nada, pero eran cosas tradicionales que decían, es que esto, es que no esto, y por eso empiezan a ver las denominaciones, es que la mujer se debe vestir así, y que el hombre debe vestir así, y que esto y que el otro, y empiezan en su rollo. Hermano, espérate, el reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino en el poder del Espíritu Santo, mis amados hermanos. En eso consiste. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, hoy en día hay muchas tradiciones de los hombres. Yo he visto denominaciones, hermano, aferrarse a sus tradiciones cuando Dios quiere que hable su palabra. Y se aferran, no, es que nuestras así comenzamos y así vamos a terminar. Y siguen en las mismas cosas. Porque son tradiciones de los hombres. La sana doctrina, por ser sana, imparte instrucción que conduce a la salud espiritual del creyente. Los creyentes, los cristianos, debemos de estar arraigados en las verdades de la Biblia, hermanos. Las verdades de la Biblia. Ahí es donde debemos de estar arraigados. Si alguien viene a usted y le dice, recomiéndame un libro, algo, porque quiero crecer espiritualmente, dile, lee los 66 libros que están en la Biblia, hermano. Esos te van a ayudar a crecer. Andan buscando uno ahí que 15 pasos para el crecimiento espiritual. Hermano, aquí en la Biblia, la palabra de Dios. Hermano, es que no le entiendo. Pues pídale al Espíritu Santo que le dé entendimiento.
Póngase a orar, dígale: Señor, yo quiero que tú me hables a través de tu palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, fíjese, 2 Timoteo 3:16 dice así, acompáñame ahí, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, es inspirada toda la escritura. Diga conmigo: toda la escritura. Porque es toda la Biblia, hermanos, del Génesis, Apocalipsis. O sea, toda, no nada más, no, es que nosotros ya, el Antiguo Testamento no es para nosotros. Que nosotros no somos el pueblo de Israel, nosotros somos de la gracia para acá. Y por eso vivimos en la gracia, y ni tomamos en cuenta el Antiguo Testamento. Hermano, si tú no te metes a estudiar el Antiguo Testamento, porque desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, habla de las cosas que iban a suceder en el Nuevo Testamento. Por eso dice la Biblia: esto es la sombra de lo que había de venir. En el ámbito natural Israel, nosotros somos el Israel espiritual, hermanos. ¿Sí sabía usted eso, no? Nosotros somos igual que el pueblo de Israel, pero espiritualmente hablando. Nosotros somos hijos de Abraham, no por manera natural, pero espiritualmente. Él es nuestro padre Abraham. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros somos igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel literalmente cayó en una esclavitud en Egipto por más de 400 años. Vivió ahí como esclavo. Para salir de allí necesitó un salvador, que fue Moisés. Y Moisés fue por orden de Dios y lo libertó y lo trajo por el desierto para llevarlo a la tierra prometida. Qué hermosa historia, ¿sí o no? Vemos la gloria de Dios. ¿Y en qué se identifica con nosotros? Mucho. Porque usted y yo estábamos esclavos del pecado. Y como dice el Salmo 40, pacientemente, ¿verdad? Esperé en Jehová y Él oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Y luego me agarró y puso mis pies sobre una roca, sobre la peña que es Cristo. Enderezó mis pasos. Luego después puso un cántico nuevo en mi boca. Alabanza a nuestro Dios. Oirán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El pueblo de Dios, que usted somos y yo, espiritualmente estábamos esclavizados en el pecado, en el mundo. Ese es nuestro Egipto. Y necesitábamos un Salvador. Ese Salvador se llama Jesucristo. Él vino y nos sacó de ese desierto, de esa ciudad, de ese Egipto que es el mundo de pecado. Y ahora nos está trayendo por un desierto espiritual, porque este mundo para nosotros no es nuestro hogar, es un desierto. Pero así como ellos llegaron a la tierra prometida, a Canaán, donde fluía la leche y la miel, así nosotros llegaremos a la nueva tierra celestial, hermano. ¿Te imaginas? No le vas a entender. Oh, es que no era para mí. Es que todo tiene toda verdad es paralela, hermanos. O sea, lo escrito en el Antiguo Testamento se refleja en nosotros en el Nuevo Testamento. Por eso dice toda la escritura. Y Pablo en Romanos escribe las cosas que se escribieron antes, o sea, antes, porque lo que él está diciendo también nos escribía Romanos, también nos escribía el Nuevo Testamento. Él está hablando, dice, las cosas que se escribieron antes, las que él conoció, porque él fue un judío, ¿verdad?, de la tribu de Benjamín, adiestrado a los pies de Gamaliel. Dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que a través de las escrituras tengamos consolación. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo Dios obra en medio de la aflicción, ¿sí o no? El mismo Santiago dice, ¿cuántos conocen la vida de Job? Siendo un hombre, ¿verdad?, que sufrió. O sea, ellos mencionan al Antiguo Testamento. Entonces, aquí la Biblia dice claramente que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y también la mujer sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermanos. Entonces, la autoridad absoluta de la Biblia sobre nuestras vidas está basada en nuestra convicción de que la palabra de Dios está en la Biblia. ¿Cuántos creen? Bueno, le iba a levantar la Biblia, pero dice, ¿cuántos creen en la Biblia? ¿Verdad? Porque no, aquí la traigo. Pero ¿cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios?
Porque fíjense, hasta eso en los últimos tiempos está siendo atacada. No, que la Biblia la escribieron los hombres y que no sé qué, y empiezan a atacar. No, la Biblia no puede ser autoridad sobre mi vida, yo vivo mi vida como yo quiera. Sí, tú puedes vivir la vida como tú quieras, pero la Biblia siempre será la palabra y la autoridad de Dios, hermano. Siempre será. No la toman como la autoridad. La Biblia no solamente contiene las palabras de Dios, es la palabra de Dios. Porque hay dos cosas muy importantes: el logos y el rema de Dios. ¿Usted sabe lo que es el logos? El logos es la palabra, los pensamientos de Dios escritos. Y el rema es esa palabra que está escrita que cobra vida. Usted no sé si le ha pasado, pero si usted lee la Biblia y de repente hay algo como que, y no es la Rosa de Guadalupe, o sea, algo como que tiene vida, ¿no? O sea, que dices, wow, me habló el Señor con esa palabra, ¿sí o no? Porque tiene vida, que está viva. No contiene la Biblia no contiene solamente la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios en su totalidad, en cada una de sus partes, desde el Génesis a Apocalipsis. Por eso la Biblia dice: hay de aquel que le quite y hay de aquel que le agregue. Es la palabra de Dios. No, ahí anda un teólogo que dice que el capítulo 16 de Romano, ese no debería de estar en la Biblia. ¿Y sabes por qué lo dice? Porque no va de acuerdo a lo que él cree. Estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Así dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Usted cree que eso? Yo he vivido con esos versículos, hermano. Yo mismo, a través de la vida que yo llevo en Cristo, he utilizado esa palabra. Señor, tu palabra dice que poníamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. No es porque yo tenga poder, sino es la obediencia de tu palabra. Y tú eres soberano y tú puedes sanar en cualquier momento. Y yo he visto milagros tremendos, hermano. Pero como él no cree en milagros ni en señales, ese no debería de estar. Pues quítalo. Quítaselo. ¿Sí o no? No lo predican, no lo enseñan. Toda la escritura, digo conmigo, toda la escritura. No, algunos dicen, nada más con este libro, hermanos, y con este libro vamos a aprender todo. Si nos aprendemos este libro de memoria, un día dijo un pseudo apóstol, dijo: si usted y yo llevamos al pie de la letra este libro, ni al Espíritu Santo vamos a necesitar. Así lo dijo. Yo lo escuché. Yo sé quién es. Qué tremendo. Pero así está. Y la gente dice: amén. Gloria a Dios. No, hermanos, tenemos que confiar en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segunda Tesalonicenses 2:15, por favor, vaya. Mire la exhortación de Pablo a los tesalonicenses. 2:15 dice: así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La doctrina que habéis, ¿qué? Aprendido. Esta doctrina, esta enseñanza, esta palabra que yo le estoy compartiendo, yo la aprendí desde hace 42 años, hermano. No me convertí hace 3 años, me convertí hace 42 años. Es la palabra de Dios. Y ahí permanezco. Viviendo en este país 37 años, yo he visto modas espirituales, vientos de doctrina, hermano. Yo lo he visto con mis ojos. Que el avivamiento en Toronto, que el avivamiento en acá, y que la palabra, y que esto. Un día me habló un pastor, me dice: pastor, te invito a esta conferencia. Ay, yo le dije, me dice: pastor, si tú vienes a esta conferencia, te garantizo que tu iglesia se va a multiplicar. Y no, pues ya bien emocionado, ¿eh? Yo dije: ¿es el Espíritu Santo hablándome o qué? No, hermanos, puros sistemas de mercadotecnia, brother. O sea, dije: ¿sabes qué, brother? No estoy interesado, man.
La Biblia dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Si hay alguien interesado en hacer crecer nuestras congregaciones, es el Señor, más que nosotros, ¿sí o no? ¿Para qué? Deja que el Señor obre, y el Señor va a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos, ¿no? Pero a veces nos emocionamos, no, es que, y empezaron con su movimiento gedosista. Estoy hablando de años cuando inició. Entonces, imagínense nada más, no, hay que mantener, dice, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. ¿Cuál es la doctrina que habéis aprendido a la que se refieren ellos? Esa doctrina se describe, escúcheme bien, al conjunto de creencias fundamentales. Por eso es tan importante, y yo agradezco a Dios, ¿no? Y el ministerio que está desarrollando David por el discipulado. Por el discipulado, porque hay que poner los cimientos en la vida de los primeros creyentes. Cuando usted nace, ¿verdad?, en el evangelio, usted es nuevo. Usted necesita la leche espiritual no adulterada para crecer en ella, para salvación, para afirmarse en las verdades de la Biblia. Hay una palabra que Pablo escribió, dice, de la manera que habéis recibido a Cristo, dice andar en Él, arraigados y cimentados en la palabra. O sea, ahí habla del proceso del crecimiento del creyente, de la manera que habéis recibido a Cristo, porque recibir a Cristo es el primer paso que nosotros damos. No es el todo. Nosotros nos gozamos cuando una alma se entrega a Cristo y decimos, wow, se convirtió, ay, gracias Señor, porque ahora sí ya es algo. Sí, o sea, ante los ojos de Dios ha sido aceptado, ha sido perdonado, pero viene un proceso de crecimiento. Es un proceso de crecimiento, hermano, que si no le ponemos los fundamentos de la palabra de Dios, va a llegar el testigo, bueno, no digo testigo porque ni es testigo, el enemigo de Jehová y lo va a torcer. Va a llegar cualquier viento y lo va a torcer. Necesitamos poner, por eso Pablo aquí dice, hermanos, estar firmes y retengan la doctrina que habéis aprendido. ¿Cuál era la doctrina que ellos aprendieron? Acompáñenme a Hechos capítulo 2, verso 41. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Wow, esto sí será un avivamiento, ¿eh? 3,000 personas. Y luego dice, y perseveraban, o sea, ellos permanecieron en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la enseñanza. Póngase a pensar nada más, mi amado hermano, fueron añadidas a aquel grupo, a aquella iglesia, pensando así. ¿Cuántos eran los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo? 120 en el aposento alto, 120. ¿Con cuántos inició la iglesia al principio? 120. Pero pocos días después se convierte en 3,000. Wow. Imagínense que de repente te llegan 3,000 aquí, va. O sea, qué bendición, pero qué responsabilidad, ¿sí o no? Porque bueno, pues que se llene la casa y gloria a Dios, no, pero ay, miren la responsabilidad de ellos. Instruirlos en la palabra, estos 3,000. Era una responsabilidad enorme. Yo un día platicando con Chuy, así de las primeras veces que me fue a visitar, no, yo quisiera tener una iglesia como la que tú tienes en Guadalajara. ¿Para qué? Dice, ¿para qué? ¿Para qué te metes en problemas? Me dice. Pues es que una iglesia, en aquel tiempo pues todavía no se verían muchas casas, ¿no?, de oración, que ahora ya están alrededor de la ciudad. Le digo, no, sí, tener unos 7,000, 8,000, 8,000 problemas vas a tener. Así con esos te basta. Ya después dije, no, sí Señor, mejor no, así déjame. Pero fíjate, es que una responsabilidad, enseñarle la palabra, eso es nuestra responsabilidad. Estas personas se añadieron. Ahora fíjense, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál era la enseñanza? Lo que ellos aprendieron cuando estuvieron al lado de Jesús. ¿Sí o no? ¿Qué mejor que aprender la doctrina del maestro? Por eso nos consideramos y nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos cristianos hay aquí? A ver, levanta mano todos los cristianos que están aquí. Ahora bájenla. ¿Y los chullistas?
¿Verdad que no seguimos a Chuy? Es una bendición, ¿no? Tenerlo como nuestro pastor, ¿no? Como para mí es una bendición, hermano. Estar aprendiendo de él. He aprendido todo lo que sé, ¿verdad? Gracias a Dios y bueno, a él, porque lo hemos aprendido. Más de 30 y tantos años, imagínense. Pero aprendimos de la enseñanza del Señor. De lo que Él... Eso es precisamente lo que en Mateo 28, 19 dice la Escritura. Cuando Jesús los envió, dijo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Fíjese, a mí me gusta esa palabra, por eso me gusta el discipulado, man. El discipulado. Porque a eso nos mandó el Señor Jesús, ¿a qué? ¿A hacer qué? Discípulos. Hacer discípulos. Dice aquí, vayan y hagan discípulos. No dijo, vayan y conviertan a la gente, que la gente se convierta a mí. No, dijo, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 20 dice, enséñenles, o sea, enséñenles. Dice aquí que guarden todas las cosas que yo os he mandado, los que yo les enseñé. Vayan y díganles que guarden. Eso fue lo que hicieron los primeros cristianos, hermano. Ahí fue donde Pablo, ¿verdad? Precisamente se enfoca en cuando dice en Efesios 2:20, si quiere acompáñame a Efesios 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, el fundamento de los apóstoles. ¿Quién puso el fundamento? ¿Verdad? O sea, el cimiento es Cristo, dice aquí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y los apóstoles, los que anduvieron con él, que tendrán una parte muy especial, lo menciona el libro de Apocalipsis, donde estarán ahí, ¿verdad? No lo busque, pero es muy diferente a los apóstoles que menciona en Efesios 4:11. Porque estos apóstoles fueron el fundamento donde inició la iglesia en las enseñanzas que ellos recibieron del maestro. Y ellos pusieron el fundamento. ¿Sí? Y empezaron a edificar las vidas, las congregaciones de las iglesias. Eso es lo que ellos hacían. Por eso Pablo dice, hay que poner, ¿verdad? A la gente bajo los fundamentos de los apóstoles y profetas. ¿Por qué menciona profetas? Porque nosotros creemos en el libro de Jeremías, Isaías, que eso eran los profetas de antiguo, ¿sí o no? Esos son los profetas. Hay profecías en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, que aún no se han cumplido. Si usted lee el libro de Daniel, hay muchas cosas que van a suceder todavía. Y esa es la base de la fe y del fundamento de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No de los profetías, apostolillos que andan ahorita aquí. Vean que yo aquel profeta, y que la profeta fulana, y que... O sea, no son títulos. Son 5 ministerios dados a la iglesia. Sí existen todavía esos ministerios, pero no llamamientos como los que fueron. Ese es el fundamento, mis amados hermanos. 1 Corintios 4:17. Miren lo que dice Pablo. En cada una de las iglesias, escúcheme bien, que Pablo estableció, la enseñanza era lo elemental, era la palabra. Por eso es que le dice a Tito, tú habla conforme a lo que está, ¿verdad? De acuerdo a la sana doctrina, porque esa era la base de Pablo. En 1 Corintios 4:17, mire lo que dice este verso. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo, o sea, la manera que él vivía, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, él les manda a Timoteo, ve diles, o sea, mi proceder, o sea, yo a lo que voy, hermano. O sea, usted sabe que Pablo no andaba con rodeos. ¿Cuántos han mirado la vida de Pablo? Yo lo admiro a Pablo, hermano. Qué valor de ir a Jerusalén y enfrentar a Pedro. Pedro, no seas hipócrita. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Porque Pedro andaba allí como que, ay no, y luego se hacía de esto. ¿Eres o no eres? ¿Qué? A ver, ¿y Pablo? Es que Pablo, yo me imagino a Pablo ahorita en nuestros púlpitos, hermano.
los agarraba, ¿sí o no? Él no andaba, ay hermano, es que no les voy a decir así porque se van a ofender. No, se me pueden ofender, ¿verdad? No, hombre, yo a veces me pongo a pensar, ¿y si Pablo estuviera aquí? Él les dice, mire lo que le dice: Él les recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Las enseñanzas de Pablo fueron unas enseñanzas bien estrictas, pero le voy a decir por qué. Ahora usted se ha de preguntar, pero Pablo si era un perseguidor de la iglesia, era Saulo de Tarso, un judío celoso de su religión, que estaba en contra del evangelio, en contra de Cristo, perseguía a los cristianos. Estuvo presente, aprobó la muerte de Esteban, que fue el primer mártir. Pero un día tuvo un encuentro personal ¿con quién? Con Cristo, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Cuántos tuvieron un encuentro personal con Cristo? Yo me imagino ese encuentro, ¿verdad? Ahí Saulo con Jesús, ¿verdad? Ay, Pablo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Estás chocando. Señor, ¿qué quieres que haga? Vete a la ciudad y te voy a decir lo que tienes que hacer. Ya, para acabar pronto, ¿verdad? Así le dijo, ¿no? Porque, ¿qué quieres que haga, Señor? Vete a la ciudad. Ahí te voy a enseñar a aprender cuánto es necesario padecer en mi nombre. Y que padeció Pablo en su nombre, créame que sí, ¿eh? A él le fue como en feria. Él sí llevaba las marcas del maestro, pero las marcas del cuerpo, no las marcas del traje, de que yo soy o sea, que ya ve que eso dicen los falsos, los pseudos apóstoles. No, es que yo traigo las marcas del maestro, puros trajes de marca y carros de marca. No, la marca de los golpes en las espaldas. Pero fíjense qué tremendo, Porque yo veo la vida de Pablo y como compartí en la mañana, para mí, hermano, yo nunca me quisiera comparar con Jesús, nunca lo voy a hacer, no quisiera ser como Cristo, que ese es el plano, llegar a la estatura del varón perfecto. Tan solamente que le llegara a Pablo yo. Porque Pablo fue un hombre tremendo, hermano. Mire, ¿por qué él era así? ¿Por qué él era tan estricto y llevaba al pie de la letra? Porque lo que dice en Gálatas 1:11, vaya ahí conmigo a Gálatas 1. Él se presenta a los Gálatas. ¿Se acuerda que esa carta a los Gálatas es una carta de exhortación? Porque él había ganado a ese grupo de creyentes, pero les había llegado ahí, se habían convertido algunos judíos, ¿verdad?, al evangelio, pero estos traían las ideas judaicas todavía de la circuncisión, de quererlo circuncidar. No, es que les hace falta, es como ahorita, ¿no? Ya ahorita andan buscando, ¿cuántos andan buscando sus raíces hebreas? Porque ahí anda una doctrina de que no busca tus raíces hebreas y que el Jesús no es nombre bíblico, es ¿cómo se llama? Yeshua, Hamashua, y que no sé qué. Traes el nopal aquí puesto, ya te crees judío. Ya andan buscando sus raíces hebreas, hermano. Tratan de, mire, Pablo les dijo, ustedes recibieron bien el evangelio, dice, habiendo comenzado en el espíritu, están queriendo volver otra vez a la carne. O sea, a la circuncisión, a circuncidarse. No, espérense. Pero fíjense la presentación que él hace aquí en Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, para que ustedes tengan conocimiento. Yo me imagino a Pablo así, ¿no? Para que ustedes tengan conocimiento, mis amados hermanos, el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, lo que yo les hablo, dice el verso 12, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. ¿Cuántos de ustedes recibieron el evangelio porque alguien les habló la palabra? Todos, ¿sí o no? Todos. Yo estoy hablando del que a mí me instruyó. Yo oí el evangelio y alguien me instruyó. Pero a Pablo no. A Pablo no. Él le dice, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo, hermanos. O sea, una palabra totalmente sana. No podía venir diluida porque no venía de hombres. Tan sana, tan pura, porque viene de Dios directamente. Así es la palabra de Dios, hermanos. Así es como nosotros debemos, ¿verdad?, predicar la palabra. El evangelio Pablo no lo recibió de enseñanza alguna, sino de Dios a través de Cristo. No como hoy regularmente se hace, se recibe según los materiales escritos.
por hombres y no directamente en un estudio profundo de las Escrituras. Por eso existen las denominaciones, hermano, por eso existen las divisiones, porque cada uno enseña su propia teología conforme interpreta las Escrituras. Por eso existen esas divisiones. No, es que yo soy esto, no, es que yo soy de... Somos cristianos, somos seguidores. Ahí a veces me llama, oiga pastor, ¿y de qué denominación son? O sea, ¿qué me tratas de decir? ¿Que si creo en los dones del Espíritu? Sí, sí creo. Porque están en la Biblia. Cuando se dice amén, ahí están. Ah, pero es que los dones ya cesaron. ¿Dónde dice que ya cesaron? No, que eso era nada más los apóstoles tenían poder y autoridad. ¿Y Felipe era apóstol o era un diácono? ¿Y por qué la Biblia nos manda y nos dice que creamos, que no ignoremos acerca de los dones espirituales? Creemos lo que está en la Biblia. Yo me gustó mucho lo que estaba a la hora de ministrar David, ¿no? Mencionando la palabra, haciendo, ¿verdad? O sea, afirmándoles que ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque está en la Biblia. Ay, ustedes ¿por qué cantan? Ay, porque ustedes alaban. Ay, que no es bíblico que canten cantos. A ver, ¿cuándo los apóstoles tuvieron reuniones de alabanza y adoración? Así me han dicho. Allí ellos se reunían y pura palabra. Espérame. ¿Qué dice el Salmo 95? Entrar, ¿verdad? Dice, venir, aclamemos alegremente a la roca de nuestra salvación. Exaltemos a Dios con alegría, ¿verdad? ¿Qué decía el salmista? Entraré por sus puertas, ¿cómo dice? Con acción de gracias. Por sus atrios, con alabanza, ¿verdad? Con alabanza. Luego sigue diciendo el Salmo 95, dice, y luego dice, postrémonos y arrodillémonos. Eso es alabanza y adoración. Está en la Biblia. O sea, no te va a decir, no, Pablo en la carta de los libros de los Hechos, ese día llegó a la reunión de alabanza y adoración y estaba dirigiendo Felipe y estaba, no, mano, o sea, ¿dónde cabe? ¿Dónde cabe? Si Dios es digno de ser alabado, ¿cuántos dicen amén? O sea, y empiezan a meter sus ideas, no. Y luego, es que si subes mucho la voz y los cibeles de la música y la gente se va a emocionar, y es como manipular. De así me dijo alguien, y luego le dije, oye, espérame, no, es que la música manipula, altera las emociones de la gente, ¿verdad? Y debe de ser algo así muy. Le digo, brother, en la Biblia habla que había 120 sacerdotes y todos tenían trompetas. Y dice la Biblia que cuando comenzaron a sonar las trompetas y alzaron la voz unánima diciendo, ¿verdad?, glorificar a Dios, porque empezaron a medida que alzaban la voz, dicen, oye, eso no es manipulación, es algo que nace en nosotros, ¿sí o no? O sea, algo luego a medida, dice, la gloria de Dios descendió, dice, y inundó aquella casa de tal manera que los sacerdotes no podían estar adentro, porque la gloria de Jehová había llenado su casa, porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Esos cuates de que dicen, no, ¿para qué alaban? Esos no van a ir al cielo, porque ya nomás vamos a hacer eso. ¿Qué vamos a ir a hacer el cielo usted y yo? ¿A qué vamos allá? Vamos a andar allá con nuestras teologías, y no, vamos a dar un estudio exegético de la Biblia, vamos a hablar, mano, ya vamos a alabar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es, mire, Colosenses 2:22 dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen por el uso. O sea, el hombre ha metido mucha enseñanza, ha diluido mucho los mandamientos de Dios, hermano.
la palabra del Señor. Por eso es que hoy el enemigo es bien astuto, hermano. Pedro nos advirtió que en los posteriores días vendrían falsos profetas y falsos maestros introduciendo herejías destructoras, enseñanzas que nada tienen que ver con la Biblia. Lo que pasa es que como no estamos bien adiestrados, bueno, los que no están bien adiestrados son presa fácil de los falsos maestros. Por eso vemos mucha gente cambiarse de una iglesia a otra denominación. Al rato terminan siendo ateos. Se confunden. Por eso es que estar firmes con la doctrina que hemos aprendido. ¿Cuántos dicen amén? Yo le doy gracias a Dios porque a mí me evangelizó un buen cristiano, alguien que tenía la verdad. ¿Qué tal si me hubiera evangelizado un testigo de Jehová? Yo ahorita diría que Cristo no es Dios, es un ángel. Imagínense, así creería. Pero gracias a Dios que conocí la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y durante 42 años he vivido en esa verdad y sigo viviendo. Y nada me moverá, hermanos. Algunos hasta ya dicen que la venida de Cristo ya se tardó. Pues así dice la Biblia. Algunos la tienen por tardanza. Si Cristo no ha venido, es porque Él es misericordioso, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero de que vendrá, vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Así dice la Biblia. De que va a venir, va a venir. Oh, ya no viene, no, ya, espérese. Por eso así entran las doctrinas, hermano, las enseñanzas de hombres. Y luego entran los pensamientos de los hombres. Unámonos, hermano, vamos a unirnos. La iglesia tiene que estar unida, todas las denominaciones unidas. Esa es la plataforma del anticristo, hermanos, El unir todas las religiones para hacer una sola religión cuando esté el anticristo aquí. El Señor no busca la unidad de las iglesias, Él busca un pueblo lleno de fe. Escuché, porque decía en la mañana, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba comenzando. Yo vengo del tiempo de los coritos, hermano. Yo vengo así de los signos todavía. Yo era de los de Ignario. Gloria, gloria, aleluya. Verá qué bonitos estaban esos cantos. Pero hemos ido refrescando porque hay que cantar a Jehová cántico nuevo. Amén. Pero fíjense. Yo me acuerdo que se cantaba y decía: amémonos de corazón, no de labios solamente, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Y yo decía: qué bonito, sí, para cuando Cristo venga nos encuentre bien. ¿Te crees que vamos a estar unidos? Hay una tremenda de creencias. Oye, imagínense, yo con el testigo dije: ay, gloria a Dios. Ni él ni yo. Ni él ni yo. Cristo dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva a esta tierra, no dice hallará unidad. ¿No sabe qué dice? Hallará fe en nosotros. ¿Cuántos tienen fe? A lo mejor usted va a estar aquí en Texas, yo voy a estar en Seattle, pero tenemos fe. A lo mejor ni nos conocemos en persona, pero la fe nos une. Por eso la Biblia dice, cuando Pablo escribe a los Corintios, le dice: hermanos, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. No varios. O sea, yo no puedo decirle a uno que no cree lo mismo que yo, que estamos en el mismo canal. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6:14? Mira lo que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este versículo lo usamos siempre que damos consejería a los muchachos, ¿verdad? Cuando andan de novio, ¿verdad? No te unas, mira, es que es un filisteo, ella es una filistea. O sea, tienes que ser una cristiana. Y luego te dice la cristiana: no, pero los cristianos están bien feos, están acá más bonitos. No te unas, mira, es que es un problema. Si tú te casas con alguien que no tiene la misma fe contigo, ya es un bronconón, es un bronconón. Si de por sí cuando ya llegan casados, ¿verdad? Uno cree y el otro no, es un bronconón. Entonces, por eso dice: no te unas en yugo desigual. Lo usamos para no, pero esto es para todos, como iglesia, como cristianos. ¿Verdad? Dice aquí: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y no solamente se refiere al que no cree nada. Incrédulo no solamente es el que no cree nada. Incrédulo también aplica a los que no creen lo mismo que nosotros. Porque nosotros creemos en un solo Dios verdadero y a Jesucristo que Él envió. ¿Cuántos dicen amén? Creemos, tenemos una declaración de fe en lo que creemos. Tenemos fundamentos de fe. Y si alguien no cree lo mismo que nosotros, es de yugo desigual. O sea, no estás en la misma sintonía. Entonces vamos a creer lo mismo. Entonces dice aquí: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas?
¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. Diga conmigo, yo soy el templo de Dios. El templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Dónde habita el Espíritu Santo, hermanos? En nosotros. El Espíritu Santo no habita en este templo hecho de mano del hombre. Si el Espíritu Santo está aquí, es porque está en ti y está en mí. Pero a la hora que tú y yo nos vamos al restaurante a comer, si me invitas, vamos a ir a comer por allá, este lugar se queda vacío, hermanos. Este lugar se queda vacío, este lugar ya, o sea, aunque el Señor llena toda la tierra, pero ¿te acuerdas cuando éramos religiosos? Que pasábamos enfrente de un templo, lo primero que hacíamos era, porque creíamos que ahí estaba Dios, por el templo. Pero ¿sabes dónde está Dios ahora? En nosotros. Dale un aplauso al Señor. ¿Quieres darle un aplauso al Señor? En nosotros. Quivita, por eso Él está en nosotros. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Cuando llegó a Atenas y vio los altares ahí religiosos, ¿verdad? Se metió al templo de los religiosos y luego vio un altar y decía, al Dios no conocido. Y luego se acerca y le dice, hey, venga, ese Dios que no conocen, al que adoran, quieren a Él sin conocer, ese es el Dios que habita en nosotros, es el que yo les predico, porque en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Qué padre es eso, ¿no creen? Eso a mí me bendice todo eso, hermano. No nos unamos. Pero hoy en día, hermano, muchos se han apartado de la fe, escuchando doctrinas, enseñanzas de hombres, de demonios inclusive, hermano. Y no que les hablen doctrinas así que el diablo, que los demonios y que no, son doctrinas inspiradas por espíritus del mal para tratar de desviar a los creyentes. Es el propósito del enemigo. El peor ataque que la iglesia está recibiendo en estos últimos tiempos es la introducción de los falsos maestros, hermanos. Es de adentro, la misma adentro donde se está. Los ataques de afuera ya no nos afectan, ya saben, los de adentro, los que enseñan cosas que nada tienen que ver con las escrituras. O te enseñan parte de la escritura, pero te empiezan a meter sus rollos. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Yo siempre he dicho, Señor, tenemos que tener cuidado de todo eso. Es una responsabilidad como nosotros. Pablo le decía, tú habla conforme a lo que está escrito, la sana doctrina. El dejar a Timoteo en Éfeso es para que no enseñen diferente doctrina, para que no enseñaran otra, porque eran muchas doctrinas que estaban enseñando, nada que ver con el verdadero evangelio. Y aquí podemos darnos cuenta cómo sucede todo esto. Primera de Juan 2:19, por favor acompáñame. ¿A qué horas terminas, David? ¿Hasta que se empiece la gente? Ok. Así es que a la hora que yo le voy a seguir, hermano, hasta ahora ya si usted se quiere ir, pues que Dios lo bendiga. A ver. No, pero mire, primera de Juan 2:19, hermanos. Mire cómo Juan escribe aquí y dice, ahora cuando Juan escribe con el corazón de un pastor, porque él fue una de las columnas de la iglesia, Juan, Pedro, Jacob, todos los que estaban ahí al frente en Jerusalén. Él mismo escribe, les escribo a ustedes jóvenes, les escribo a ustedes padres, o sea, él habla con el corazón de un pastor. Pero mire lo que dice aquí, salieron de nosotros, dice. O sea, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hasta parece poema, ¿verdad? Cuando lo leo, de nosotros. Pero fíjese qué claro lo dice. ¿Por qué ahora muchos ya no están con nosotros? Porque muchos pastores, maestros, ya no están. Porque no siguen la línea de lo que nosotros creemos. Simple y sencillamente así. Porque quisieron abrazar otra doctrina, otra enseñanza. Ahora, cada quien, fíjense bien, cada quien decide lo que quiere hacer. ¿Sí o no? Usted quizás a lo mejor no se ha dado cuenta de tantas tragedias que ha habido de hombres que desviaron pueblo de Dios.
Aquí en Waco, Texas, había una secta. En Guyana había otra secta. Muchos grupos, hermano, que decidieron seguir doctrinas de hombres, ¿verdad?, que comenzaron bien en los caminos del Señor y los llevaron a la destrucción. Doctrinas, enseñanzas destructoras, incluso hasta la muerte, muchos de ellos. O sea, cada quien decide. Pero aquí claramente Juan dice, mira, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos. 1 Corintios 11:19, vaya conmigo. Porque es preciso, dice el versículo 19 de 1 Corintios 11, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que no son aprobados. O sea, es necesario. Pablo reconoce, ¿verdad?, que pueden existir diferencias entre los cristianos. Se puede ver modos de pensar. Usted sabe que la iglesia es multicultural, ¿sí o no? O sea, somos de diferentes países, ¿no? Y pensamos diferente, pero nos une, lo que nos une es la palabra de Dios. Tenemos el mismo pensamiento de la palabra, la misma fe, un bautismo. Porque hasta en eso hay divisiones, ¿no? Que del bautismo, si tú te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, eres trinitario. Porque solamente el bautismo de los apóstoles era en el nombre de Jesús. El bautismo no salva, hermanos. El bautismo es un testimonio de la fe que profesamos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero primero es creer. Yo le pregunto una cosa, ¿usted cree que el que estaba a un lado de Jesús en la cruz fue salvo? Cuando le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús se volteó y dijo, no te he bautizado, hijo, necesito bautizarte. No, ¿verdad que no le dijo así? Le dijo, hoy estarás conmigo. ¿Dónde le dijo? ¿A dónde es donde van los cristianos cuando mueren? Al paraíso. Vamos a un lugar, todavía no, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nos iremos con Cristo en las nubes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Ahí vamos a ese lugar, ¿verdad? Porque muchos pensamos que ya estamos ahí con el Padre. Todavía no. Cristo está sentado a la diestra y Él vendrá. Dice que Cristo vendrá al sonar la trompeta, vendrá y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice, los que estemos vivos seremos arrebatados y nos juntaremos con Él. ¿En dónde? En las nubes. Muchos ya no creen esto. Muchos ya se tardó Cristo en venir, ¿no? Tengo 40 años oyendo lo mismo. Señor no quiere que nadie perezca, hermanos. Demos gracias a Dios que aún tiene misericordia de los que aún no han sido salvos. Está entendido, no todos se salvarán. No todos, es imposible. Pero los que creen sí se salvarán. Entonces aquí podemos darnos cuenta, hermano, que es necesario, ¿verdad?, que haga quizás diferencias, pero nos une. Diferentes formas de pensar, quizás hasta de aplicar las escrituras, etcétera. Pero, ¿sabe? Cuando se transforman en divisiones, son destructivas. Tenemos que unirnos. Yo he escuchado, ¿verdad? Y me da mucho gusto. Yo sé, yo estoy muy allegado ya al liderazgo de Guadalajara de Oración. Y yo les digo, ¿sabes qué, Chuy? Chava, los admiro. Ustedes están desde el principio. Desde el inicio de Casa de Oración. Y yo sé que piensan diferente. Yo sé que tienen quizás cosas diferentes. Pero ¿sabe qué los ha mantenido? La palabra de Dios. Porque ahí es donde uno no busca yo tengo la razón. Es que es la palabra. Es la escritura, mis amados hermanos. Eso es lo que necesitamos, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? También no podemos hacer alianza con otros que ya no creen lo mismo que nosotros.
No podemos hacer, porque mira, el hecho de que tú te juntes con alguien que no piensa igual que tú, que no cree igual que tú, si no eres maduro en las cosas de Dios, si no estás firme en tus convicciones, te va a torcer. Dice un dicho allá en mi rancho que dicen: dime con quién andas y te diré quién eres. Júntate con lobos y aullar te enseñas. Así dice, ¿no? Lo has dicho, ¿no? Oh, júntate con sabios y sabios serás. O sea, júntate con gente que cree lo mismo que tú, que se afirme tu fe. Porque muchos se han extraviado de la fe, hermanos, muchos. Y empiezan a turbar a los más ingenuos, dice Pablo, no a los ingenuos, los más nobles, los que no tienen quizás el conocimiento, la madurez. Por eso es tan importante la palabra, por eso es tan importante el discipulado. Hermano, métase a estudiar la Biblia. Aprovéchelo. Muchos quisieran esto. No podemos hacer, ¿verdad?, alianza con grupos que no están de acuerdo a la sana doctrina, que es la palabra de Dios en su totalidad. Miren lo que dice Juan en la segunda carta de Juan, por favor, ya para ir cerrando, porque ya me está dando hambre ahora sí. Ya los veo con cara de hamburguesa, todos ustedes. No, es que aquí sí están pesados. Es que aquí se levantan temprano. Yo comienzo mi servicio a la 1:30. Los domingos me ando levantando ahí como a las 9 cuando ustedes están comenzando su primer servicio. No, pero es una bendición, amén, hermano, estar aquí con ustedes. La verdad, yo disfruto predicarles la palabra, hermano. La verdad es algo que, híjole, a mí me puede poner a cambiar una llanta y no sé, un carro menos, ¿no? Nah, a mí póngame a predicar la palabra. Se lo he hecho casi toda mi vida. Segunda de Juan 1:9 dice: cualquiera que se extravía, fíjense bien, cualquiera que se extravía, porque siempre va a haber alguien que se extravíe, y los vas a tener ahí. Bueno, ya los tuvimos. Que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, o sea, la enseñanza, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y luego advierte: si alguno viene a vosotros, algunos, y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, no lo recibáis. Ay, pero es que es mi buen amigo, es mormón, pero ya es que, o sea, recíbelo como amigo, pero no para que te venga a instruir o evangelízalo o háblale. Pero te imaginas, o sea, trae su doctrina y tú le dices: bienvenido. O sea, aquí es clara la palabra. Si alguno viene a vosotros y no trae esto, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de lo que cree. Y yo quiero aplicar esto, ¿verdad?, sobre todo a lo que posteamos en las redes sociales, hermanos. Porque usted puede ver algo en las redes sociales que está muy llamativo, que se oye bien, pero lo puso alguien que no cree igual que usted. Pero, y usted al ponerle like, es que usted está diciendo: estoy de acuerdo con lo que tú crees. ¿Sí sabía eso? Por eso hay que tener cuidado. Yo no digo que no vea las redes, tenga cuidado nada más. Porque muchos le ponen ahí y los estamos supervisando, hermanos, créame. Estamos viendo qué publican. Los estamos monitorando. Al rato. No, es que es importante, hermanos. Es importante. Yo sí. Nosotros tenemos chat, ¿verdad?, de la iglesia, de grupo, ¿no?, de varones, de maestros, de la alabanza. O sea, tenemos grupos. O sea, eso es muy sano, ¿no? Porque ahí nos compartimos, nos edificamos. Pero ha habido hermanos que nos suben videos. Hace un día subieron un video el de varones y inmediatamente yo fui y le llamé oye, brother, ¿por qué andas subiendo ese video? Pues ese video va en contra de lo que nosotros creemos. Es que me pareció muy interesante. Sí, para ti, pero no para todos. ¿Sabes qué? ¿Lo bajas o lo bajo? No, lo bajo. No, es que hay que cuidar, ¿sí o no? Y si nosotros no estamos al pendiente, al rato tenemos ese problema. O sea, no queremos, hermano,
O sea, más bien nuestro cuidado es sobre las ovejas. Aquí Juan está diciendo, el que le dice bienvenido participa. O sea, estás diciendo, estoy de acuerdo con lo que tú enseñas. Ve a quién enseña. Ve a quién está escribiendo ahí. ¿Qué cree? ¿En qué está basada su fe? Yo me he llevado unos chascos bien tremendos, hermano. Tremendos. Me encontré una Biblia de estudio bien profunda. Dije, wow, está la Biblia aquí donde estaba. Pero yo siempre he manejado la Scofield, la Thompson, que son las más antiguas, ¿no? De estudio. Pero esa Biblia me llamó la atención. Wow, esta Biblia, verso por verso, oh, aleluya. Me da un día, bueno, ya no dije nada. Dije, bueno, y que la empiezo a estudiar y que yo vea un comentario acerca de los dones espirituales y los emitía. Decía, los brincaba. Entonces que me meto a investigarlo. No cree en los dones espirituales, no cree en el Espíritu Santo. O sea, cree en el Espíritu Santo, pero a su manera. Y yo dije, lo descarté, hermano. Esa Biblia la tengo hasta amarrada con cadenas para que no salga por ahí. ¿Usted cree que la voy a regalar? No, ahí la guardé. No, a nadie se la voy a dar. No, ahí la tengo. ¿Por qué? Porque empecé a darme cuenta qué es lo que creen. Y usted tiene que tener ese cuidado, mis amados hermanos, para no caer en los errores. No hay mejor, fíjense, no hay mejor guía que un rebaño pueda tener. No hay mejor que la que es su pastor. Su pastor. Porque usted es parte de un rebaño. ¿Sí o no? Y todo rebaño necesita un pastor. No se haga como aquel que llegó a mi iglesia y me dijo, yo no me sujeto a nadie. Mi pastor es el pastor de pastores. Y yo dije, es que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a corriente. No me las recitaba el brother. Y yo le dije, brother, pues es que tú no puedes ser miembro de aquí porque yo soy el pastor aquí. Y si tú no te sujetas a la autoridad que Dios ha establecido, menos te vas a sujetar a Dios. La Biblia dice que si tú dices amar a Dios y no amas a tu hermano que está cerca de ti, ¿cómo puede ser eso? O sea, a tu hermano que lo ves no lo amas y a Dios que no lo ves quieres amarlo. Sujétate, brother. La autoridad ha sido establecida por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios, por eso es que Pablo le dijo a Tito, ¿verdad? Establece ancianos en cada ciudad, pastores. El pastor cuida por la vida espiritual de las ovejas, hermano. Tiene cuidado. Los pastores locales son mucho mejor que los pastores cibernéticos, porque hay gente que ahora ya se volvió cristiano cibernético, ya son cristianos del internet. Escogen al predicador que quieren. El domingo escogen el sermón que quieren oír. No, en la iglesia local tú vas a venir a oír la voz de Dios, de lo que Dios te quiere hablar. O sea, te damos el tema, pero en realidad tú no sabes qué es lo que el Señor tiene para ti, ¿sí o no? Pero tú en el cibernético dices, no, es más, yo ya no voy a la iglesia. ¿Para qué? Pues aquí en el internet me la viento. No, y hasta me conviene más porque así no me pasan el bote de la ofrenda, no doy nada ahí, ¿no? Me sale hasta gratis ahí. No, pero ¿sabes qué? Es un peligro, porque tú no sabes quién está detrás de esa pantalla, de esa persona que te está enseñando. En cambio tú vienes a la iglesia, a la casa del Señor, y tú sabes quién es el pastor, y tú sabes qué es el trabajo de ellos, la responsabilidad que hay, hermano. Quiero terminar con Hebreos 13, por favor. Quiero que leas esto. Hebreos 13, versículos 7 al 9. Dice la palabra del Señor así, mira lo que dice. Acordaos de vuestros pastores. Acuérdate de tus pastores, que os hablaron la palabra de Dios. ¿Que nos hablaron qué? La palabra de Dios. Palabra de Dios. Luego dice, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. O sea, tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos un ejemplo. Yo no soy chuyista, pero la vida del pastor Chuy y de Vicky nos han bendecido
a mí en lo personal. Sí. Él nos ha hablado la palabra de Dios. Yo nunca escuché a Chuy, ni él lo he escuchado, y mucho menos ahora, decir algo fuera de la palabra de Dios, hermano. Créame, yo nací en una iglesia pentecostal. Y no digo que sea mala. Aprendí muchas cosas, pero también vi muchas cosas que no eran bíblicas. Y no quiero decir que por eso se van a ir al infierno. No, no, no. Yo sé que si su corazón está con el Señor, se van con el Señor. Pero ¿sabe una cosa? O sea, yo aprendí a través de estos años, más de 35, él me casó hace 35 años, yo lo tengo escuchando desde hace 42 años. Y esto me enseña a mí, dice, considera cuál haya sido el resultado de su conducta. Nunca casa de oración ha tenido una división, hermanos. O sea, sí, hablan mal de ellos, pero el testimonio, usted sabe, el testimonio. Ya le preguntamos, ¿te pudiste imaginar el impacto que ibas a tener con casa? Dice, no, ni lo pensé. Es más, si lo he planeado no sucede. Eso es de Dios, porque todo es de Dios y la gloria para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, dale un aplauso al Señor por eso, amén. Pero fíjese qué interesante es esto. Considerar cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe, o sea, su creencia. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo, Él no cambia. Hay iglesias que dicen, es que los tiempos son diferentes, todo cambia. Los jóvenes necesitan otro tipo de atracción para que no se nos vayan de la iglesia. He escuchado pastores que me dicen, es que si no se nos van de la iglesia, hay que traerles al mundo, a la iglesia, para que no se vayan al mundo. O sea, hermano, ¿qué dice la Biblia acerca de los jóvenes? ¿Qué dice la palabra? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con traerle un show de aquí, un rapero? ¿O con hacerle actividad? Con guardar su palabra. ¿Qué le debemos de enseñar al joven? La palabra de Dios, hermano. No, pero todos cambian. Es que todo cambia. Ya no son los tiempos. No, tú eres me decían, tú eres de la senda antigua. Pues dice la Biblia que preguntar por las sendas antiguas. Porque ahora está muy deteriorado todo esto. ¿Sí o no? Ahora fíjese, termina diciendo, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Ahora hay tanta enseñanza tan extraña que yo oigo y digo, ¿cómo es posible? Y luego dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con comida, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hay que afirmar nuestra vida, hermanos, en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted, ¿verdad?, oye esa frase, nosotros predicamos la sana doctrina, vea si predican la palabra, porque la sana doctrina simple y sencillamente es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Inclinen su rostro, vamos a orar en esta tarde, por favor. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la bendición de poder estar aquí en tu casa, Señor, y poder experimentar la vida y la bendición que tú nos das de estar en tu presencia, Señor. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros, Señor. El Espíritu Santo mora en nosotros. Señor Jesús, tú dijiste en una ocasión, les conviene que yo me vaya. Les conviene. Porque si en todo caso no me fuere, no podría enviarles a vosotros al Espíritu Santo. Pero en cuanto yo me vaya, dice, yo se los enviaré. Yo enviaré mi Espíritu. El Espíritu que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero morará en ustedes. Cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y a ustedes los guiará a toda la verdad. Señor, te damos gracias porque es a través de tu Espíritu Santo que somos guiados a la luz de tu palabra, a la luz de las Escrituras, Señor. Señor, sabemos que tu palabra es limpia,
es tan limpia, Señor, es purificada, dice la Escritura, aún 7 veces. Señor, es tan limpia, tan sana, que es lo único, Señor, que necesitamos en nuestra vida, porque es a través de ella que nosotros nacemos. Tu palabra dice que hemos sido renacidos por la palabra de Dios, por una simiente, por una semilla incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra ha producido vida en nosotros, ha producido cambios. Somos diferentes, somos nuevas criaturas, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos guía cada día y nos da discernimiento, Señor, para darnos cuenta lo que es tuyo y lo que no es tuyo, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos en este lugar, por cada miembro, Señor, de esta congregación, que tú los hagas crecer en tu palabra, Señor. Que crezcan cada día, que se afirmen, Señor, en tu palabra. Que conozcan la verdad, Señor, para que no sean engañados, para que no sean llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que con artimañas, con astucia usan el engaño. No, Señor, que podamos estar firmes, que nos afirmemos cada día, que no descuidemos, Señor, nuestra vida espiritual, que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Que si hay un estudio bíblico, yo puedo asistir. Que si hay un discipulado, que pueda asistir, Señor, porque no es en vano, es para mi beneficio. Señor, ayuda al pastor David, ayuda a Mireya, ayuda a mi hermano Juan, a los líderes, a los pastores que están aquí, Señor. Ayúdalos cada día, Señor, a seguir haciendo tu obra. Señor, dales cada día una unción fresca de tu Espíritu Santo. Que la sabiduría, Señor, de lo alto esté con ellos cada día, Señor. Y que ellos hablen conforme a tu palabra y conforme a la gracia que tú les has dado, Señor. Padre, yo los encomiendo a ti, Señor. Encomiendo esta congregación, encomiendo este ministerio. Que podamos seguir viendo crecer esta obra, Señor, como hasta el día de hoy, Señor. Y que tú cumplas tus propósitos en ellos. Bendecimos, Señor, en esta tarde, en el precioso nombre de Jesús. Y te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermano. Dios le bendiga. Vamos a tomar unos momentos para adorar al Señor y darle gracias porque por medio de su palabra Él nos consuela, Él nos anima y nos dice que con Él nada nos faltará, que Él llena todo lo que hay, todo el vacío que hay en tu corazón, Él lo llena. Que aunque andemos por valles de sombra y de muerte, no temeremos, porque Él está con nosotros. Eres mi pastor, nada me falta, oh Dios, me haces descansar en verdes pastos, tu voz me guiará por sendas de rectitud, en aguas de reposo. Puedo calmar mi sed, aunque ande en valle de sombra de muerte, nada temeré, tú conmigo estás. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú restaurarás mi alma, que restaura nuestra alma, aceite fresco, con aceite fresco, unges mi cabeza, un banquete me preparas
rebosando está. Tú unges mi cabeza. Eres mi pastor, nada me faltará, nada me falta, oh Dios, me haces descansar en verdes pastos, tu voz me guiará por sendas de rectitud, en aguas de reposo, puedo calmar mi sed. Aunque ande en valle de sombra de muerte, nada temeré, tú conmigo estás. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú restauras mi alma. Con aceite fresco unges mi cabeza. Un banquete me preparas en tu mesa. Tu misericordia y tu bien me seguirá. Mi copa rebosando está. Con aceite fresco unges mi cabeza. Un banquete me preparas en tu mesa. Tu misericordia y tu bien me seguirá. Mi copa rebosando está. Nada me faltará, tú eres mi pastor. Solo en ti está mi corazón. Eres mi pastor. Cántaselo a él. Nada me falta, oh Dios, porque tú nos haces, me haces descansar en verdes pastos. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Mis amados, quiero animarles. Un fruto del Espíritu es el gozo. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo aquí? Si tenemos el fruto, el Espíritu Santo, tenemos los frutos del Espíritu y unos de esos son el gozo. A ver, ¿me dan una sonrisa? ¿Me pueden dar una sonrisa? La Biblia menciona el gozo 430 veces. Y cuando la palabra de Dios está repitiendo, es porque nos quiere poner ese énfasis, mis amados. Hay que gozarnos en su presencia, amén. ¿Cuántos nos gozamos en su presencia? Dile al Señor esto conmigo. Levántate, oh Dios, tus enemigos
se dispersen. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Amén. Somos justos en el amado, amén. Y esto conmigo, más los justos se alegrarán
corazón alegre, porque nos dijeron, yo me alegré con los que decían, a ver hermanos, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Para ser edificados en unidad, por el poder de su palabra, podernos alegrar en él. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Nuestros pies están, oh Jerusalén, dentro de tus puertas para adorar. Es tu casa, oh Dios, como una ciudad que se ha edificado en unidad. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Nuestros pies están, oh Jerusalén, dentro de tus puertas para adorar. Es tu casa, oh Dios, como una ciudad que se ha edificado en unidad. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros de alabar. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros de alabar. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré. Cantemos alegres al Señor. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Nuestros pies están, oh Jerusalén, dentro de tus puertas para adorar. Es tu casa, oh Dios, como una ciudad
estás. Gloria a ti, Señor. A ti alabamos. Grande eres, Señor.